Me aguardan un momento y ya iniciamos la clase, por favor. Bien, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre la convulsión febril. La convulsión febril es de los trastornos neurológicos, ¿verdad? Es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes en la edad pediátrica, ¿sí? Es un trastorno neurológico benigno, ¿sí? Entonces, así como su nombre lo dice, ¿verdad? Es una convulsión, ¿sí? Una crisis que se presenta, ¿sí? Cuando el niño tiene fiebre, ¿sí? Entonces, yo creo que ustedes ya habrán presenciado, ¿verdad? Es un evento frecuente, ¿sí? Sobre todo en niños pequeños. Entonces, quien más, quien menos, ya habrá presenciado en algún momento una crisis febril o conoce a alguien que su hijo presentó en algún momento de la vida una crisis febril, ¿sí? Entonces, es un trastorno neurológico muy frecuente y es benigno, ¿sí? Bueno, entonces las crisis febriles son crisis comiciales, ¿verdad? O convulsión. Consiste en la aparición transitoria de signos y o síntomas, ¿verdad? Secundarios a la actividad neuronal anómala excesiva o sincrónica en el cerebro, ¿verdad? Entonces esa es su descripción fisiológica, ¿sí? Las crisis o convulsiones febriles, esa es su definición clínica, ¿sí? Son aquellas que se producen, atiendan bien, porque esto es muy importante, ¿sí? Entonces se producen o se presentan en los niños que tienen un rango etario, ¿sí? La edad es muy importante aquí. Entonces se producen entre 6 y 60 meses de edad. Entonces los niños para que presenten convulsión febril tienen que tener un grupo etario, tienen un rango de edad entre 6 meses y 5 años de edad. 60 meses son 5 años, ¿sí? Con una temperatura rectal, ¿sí? 38 grados o más, ¿sí? Que no se deben a infecciones del sistema nervioso central, ¿sí? El paciente puede tener una infección por o sea, una gastroenteritis, ¿verdad? Por una shigella, por ejemplo, puede tener una infección viral por la rubeola, puede tener una infección viral por el virus del herpes simples tipo 6 o tipo 7, ¿verdad? Puede tener una otitis, puede tener cualquier otra infección viral, ¿verdad? Pero esa infección no puede afectar el sistema nervioso central, porque si afecta el sistema nervioso central va a ser o una encefalitis
o una meningitis, ¿verdad? Y ahí ya no se va a encuadrar en la definición de convulsión febril, ¿sí? Tampoco ese paciente debe tener un desequilibrio del medio interno, no puede tener un desequilibrio metabólico, ¿sí? Porque ahí ya la convulsión no va a estar, ya no va a ser desencadenada por la fiebre, sino va a ser por una hiponatremia o por una hipoglicemia, ¿sí? Y no tiene que tener un antecedente de convulsiones afebriles, ¿verdad? Porque en ese caso el paciente, si ya convulsionó antes y esa convulsión previa fue sin fiebre, entonces ese paciente ya es un paciente epiléptico, ¿sí? Los pacientes epilépticos no entran en el grupo de convulsión febril, ¿verdad? Entonces son pacientes epilépticos y los epilépticos tienen sus gatillos también para convulsionar, o sea, las infecciones son gatillos que desencadenan las convulsiones de los epilépticos, ¿sí? Entonces atiendan bien la definición de lo que es una convulsión febril, chicos. La convulsión febril es toda aquella crisis o convulsión, ¿sí? Que se produce en niños que tienen edad entre 6 meses y 60 meses, que sería 5 años, ¿sí? Entonces, la edad aquí es muy importante, 6 meses y 5 años, ¿sí? Tienen temperatura rectal de 38 o más, ¿sí? No presentan infección del sistema nervioso central, no presentan desequilibrio metabólico y no tienen antecedentes de convulsión afebril anterior, o sea, no son epilépticos, ¿sí? Entonces, esa es una convulsión febril, ¿está bien? Bueno. En cuanto a la clasificación de la convulsión febril, ¿sí? Yo voy a clasificarla en dos grupos, ¿sí? La convulsión febril puede ser simple o puede ser una convulsión febril compleja, ¿sí? ¿De qué va a depender que mi convulsión febril sea simple o compleja? La convulsión febril simple es generalmente la convulsión que se presenta, ¿verdad?, en niños que tienen, como ya les dije, entre 6 y 60 meses, con una temperatura rectal de 38 grados o más, en ausencia de infección del sistema nervioso central, sin desequilibrio metabólico, ¿verdad? Y sin antecedentes de convulsiones afebriles, ¿sí? Y tienen un episodio tónico clónico generalizado. Generalmente las convulsiones febriles simples, las convulsiones son tónico-clónicas generalizadas, ¿sí? Tónica-clónicas generalizadas. El tipo de convulsión, el tipo de crisis es tónico-clónica generalizada, ¿sí? Eh, el tiempo de duración, ¿sí? No dura más de 15 minutos, ¿sí? La duración, o sea, la crisis tónico-clónica no dura más de 15 minutos, ¿sí? Es una convulsión que en menos de 15 minutos ya cede, ¿sí? Y no recidiva en 24 horas, o sea, no se repite en un lapso de 24 horas, es solo una convulsión en un día, ¿sí? Bueno, la crisis febril compleja, en cambio, ¿verdad?, son crisis focales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir crisis focales? Que el paciente generalmente no pierde la conciencia, puede estar lúcido y puede estar convulsionando, a veces le tiembla solamente un brazo, a veces le tiembla solamente una pierna, ¿verdad? Esa es una crisis focal, ¿verdad? ¿Se puede generalizar? Sí, se puede generalizar. Cuando nosotros hablamos de una crisis generalizada, las crisis generalizadas generalmente son cuando el paciente pierde la conciencia, ¿sí? Bueno, puede ser tónico-clónica también la crisis compleja, puede ser tónico-clónica también,
¿sí? Obviamente va a estar asociada a fiebre porque es una crisis febril, ¿verdad? Dura más de 15 minutos, ¿verdad? Si es una crisis tónico-clónica generalizada, va a durar más de 15 minutos. El tiempo de duración de la crisis es más de 15 minutos, ¿verdad? Puede repetirse en un periodo de 24 horas, o sea, van a haber más crisis, ¿verdad? En el lapso de 24 horas, ¿verdad? Y también el estatus epiléptico febril entra en la crisis febril compleja, ¿verdad? Que el estatus epiléptico febril es la crisis que dura más de 30 minutos, ¿sí? Es el estatus epiléptico febril, ¿sí? Bueno, vayan anotando todo lo que ustedes no entienden, no comprenden, tienen dudas y después yo les voy a aclarar, ¿sí? Generalmente siempre tienen muchas dudas cuando hablamos de convulsiones o cuando hablamos de crisis febriles. Siempre les surgen muchas dudas a ustedes, ¿verdad? No sé por qué, pero es siempre algo que les suele confundir bastante. Pero anoten, pregunten, yo no tengo problema de volver a explicarles, ¿sí? Entonces, estas son las diferencias entre crisis febril simple y crisis febril compleja, ¿sí? El tipo de crisis, la simple siempre va a ser tónico-clónica generalizada. La compleja es focal, es una crisis focal, ¿sí? Entonces, el paciente puede estar lúcido, ¿verdad? O puede empezar lúcido y luego perder el conocimiento, ¿verdad? Puede primeramente ser focal y luego ser tónico-clónica, ¿verdad? Entonces, el tipo de crisis es diferente en la compleja, ¿sí? El tiempo de duración de la crisis también es diferente. Entonces, en la simple siempre va a durar menos de 15 minutos. En la compleja va a durar más de 15 minutos, ¿verdad? En cuanto a la recidiva, no va a presentarse más de una vez en el lapso de 24 horas. En la compleja, sí se repite más de una vez en el lapso de 24 horas. Entonces, esas son las diferencias entre simple y compleja. Es importante que nosotros sepamos esto, ¿para qué? Para que nosotros podamos después dar seguimiento al paciente que tuvo una crisis simple y una crisis compleja, ¿verdad? En cuanto al pedido de estudios, en cuanto al tratamiento con antiepilépticos. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber diferenciar, ¿verdad? También en cuanto al manejo para hospitalización. Entonces, es importante saber diferenciar una crisis simple de una crisis compleja, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, 2 a 5% de los lactantes son niños que tienen menos de 2 años, ¿sí? 2 a 5%, o sea, 2 de 10 o 5 de 10 lactantes y niños sin enfermedad neurológica, niños sanos, sin ninguna patología neurológica, presentan al menos una crisis, una convulsión febril, ¿sí? Las crisis febriles complejas, ¿sí? Las crisis febriles complejas pueden asociarse a un aumento de la mortalidad, pueden estar asociadas a un aumento de la mortalidad, ¿sí? Entonces, las crisis febriles complejas pueden tener un peor pronóstico si comparadas con las crisis febriles, ¿sí? ¿Sí? Otra cosa importante es que tener una o más crisis febriles simple, ¿sí? No se asocia a efectos adversos a largo plazo, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien presentes para poder explicarle a los padres, ¿sí? Porque muchas veces los padres se quedan muy ansiosos y muy angustiados cuando los niños presentan su primer evento, su primera convulsión febril. Entonces, eso es algo muy angustiante, muy desesperador para los padres, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber bien cómo va a ser, ¿verdad? De ahí para adelante, ¿verdad? Y también el pronóstico de esta enfermedad. Tenemos que saber que las crisis febriles tienen buen pronóstico, que son crisis benignas, ¿verdad? Y que no tienen generalmente efectos adversos a largo plazo, ¿sí? Un momento, por favor.
Bien, siguiendo. 30%, ¿sí?, de los pacientes, de los niños, van a recidivar, ¿verdad? Van a presentar otro episodio de convulsión febril después de la primera crisis febril. El 30% van a recidivar después de la primera crisis febril, ¿verdad? Eso también es una pregunta muy frecuente de los padres, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Siempre ya va a convulsionar con fiebre. Bueno, entonces, eso es algo que yo no puedo responder. Yo no sé si esa va a ser su primera y única crisis febril, pero hay un 30% de probabilidad de que vuelva a presentar una crisis febril. Entonces, hay 30% de recidiva después de la primera crisis febril. Hay un 50% de probabilidad de recidiva después de 2 o más episodios. Entonces, si el paciente ya convulsionó 2 veces con fiebre, entonces hay 50% de probabilidad de recidiva después de 2 o más episodios de crisis febriles, ¿verdad? Y también hay 50% de recidiva, 50% de probabilidad en los lactantes, en bebés menores de 1 año. O sea, los bebés que convulsionan con fiebre antes del año de vida, ¿verdad? Entonces tienen 50% de probabilidad de que vuelvan a convulsionar con fiebre, ¿sí? Entonces esto es algo así que nosotros tenemos que manejar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los padres preguntan muchísimo, ¿verdad? Mi hijo va a convulsionar siempre con fiebre, y es algo que les deja muy aprensivo a los padres cada vez que los hijos se enferman, cada vez que tienen una faringitis, cada vez que están con un resfriado. Entonces ellos quedan alucinados, quedan enloquecidos, ¿verdad? Con el temor de que vuelvan a convulsionar. Bueno, entonces, y lastimosamente no hay nada que hacer, ¿verdad? Porque no se sabe a ciencia cierta por qué los niños convulsionan, ¿verdad? Se cree que es porque hay una falta de una mielinización incompleta todavía del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, se cree que es por eso, ¿verdad? Una inmadurez de los sistemas de termorregulación. Entonces, es difícil, no se sabe a ciencia cierta por qué, ¿verdad? Pero hay algunos niños que son propensos a convulsionar con fiebre. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo de recidiva de la crisis febril, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta estos factores de riesgo de recidiva. Tenemos factores mayores y factores menores, ¿verdad? Los factores de riesgo mayores son la edad, ¿verdad? La edad menor a 1 año es un factor de riesgo. La duración de la fiebre, ¿verdad? Menor de 24 horas cuando la fiebre se presenta. Cuando la convulsión se presenta, ¿verdad?, antes de las 24 horas de la fiebre, y la fiebre de 38 a 39 grados, ¿verdad?, una fiebre que no es tan alta. Factores menores, antecedentes familiares de crisis febriles, ¿verdad? Cuando tenemos un parentesco, ¿verdad?, un antecedente familiar, ya sea padre, madre, abuelo, tío, hermano, ¿verdad?, que tiene antecedente de haber convulsionado con fiebre, ¿verdad? Antecedente familiar de epilepsia también es un factor de riesgo. Crisis febriles complejas, ¿verdad? El paciente, si el niño convulsionó con fiebre y esa convulsión febril fue una crisis febril compleja. Si el paciente acude a guarderías, el sexo masculino también es un factor de riesgo, pero menor, y menor concentración de sodio 6, ¿verdad? Entonces, la sumatoria, ¿verdad? Cuando tenemos ausencia de factores de riesgo, tenemos un 12% de recidiva de la crisis febril.
¿no? Cuando tenemos un factor de riesgo, no importa si es menor, factor de riesgo menor o mayor, ¿verdad? Tenemos un factor de riesgo, tenemos 25 a 50% de que la crisis es recidible, ¿verdad? Si tenemos dos factores de riesgo, ¿verdad? Con dos factores de riesgo, nosotros tenemos un 50 a 59% de que la crisis es recidible. Y si tenemos tres o más factores de riesgo, ¿verdad? Entonces tenemos un 73 a 100% de que la crisis es recidible. También tenemos factores de riesgo para la aparición de epilepsia con posterioridad después de la crisis febril. Ese también es una pregunta, ¿verdad? Hay una preocupación de los padres, ¿verdad? Mi hijo va a ser epiléptico, ¿verdad? Hay una relación, hay una posibilidad de que mi hijo vaya a presentar crisis afebriles, vaya a convulsionar sin fiebre, ¿verdad? O vaya a convulsionar después de los 5 años de edad, ¿verdad? Entonces hay que evaluar factores de riesgo para la aparición de la epilepsia, ¿verdad? Después de la crisis febril. Entonces, para la crisis febril simple, ¿verdad? Hay 1%, ¿verdad? Entonces, el paciente que tiene crisis febril simple tiene 1% de factor de riesgo para tener una posible epilepsia después de la crisis febril, ¿verdad? Posterior a la crisis febril. Los pacientes que tienen crisis febriles recidivantes, o sea que siempre convulsionan con fiebre, ¿verdad? Cada vez que está enfermo, cada vez que tiene fiebre, siempre presentan crisis febriles. Entonces tienen 4% de probabilidad de que después vayan a desarrollar una epilepsia, ¿no? Los pacientes que tienen crisis febriles complejas, ¿verdad? Pacientes con crisis febriles complejas que hacen crisis focales, que sus crisis duran más de 15 minutos, ¿no? Entonces que tienen más de 2 crisis en 24 horas. Entonces esos pacientes tienen 6% de probabilidad de que después de sus crisis febriles, ¿verdad? Después de los 5 años o antes de los 5 años hagan una crisis afebril, ¿verdad? Tienen un riesgo de 6% de desarrollar epilepsia, ¿verdad? Los pacientes que hacen fiebre menos de 1 hora antes de la crisis, ¿verdad? Entonces tienen 11% de riesgo de epilepsia posterior a la crisis febril, ¿verdad? Pacientes con antecedente familiar de epilepsia, ¿verdad? Y hacen crisis febriles, 18%. Pacientes que hacen crisis febriles complejas focales, 29% de desarrollar epilepsia. Y pacientes que tienen anomalías del neurodesarrollo, ¿verdad? Pacientes que hacen crisis febriles y tienen un retraso en el neurodesarrollo, que tienen una enfermedad neurológica de base, ¿verdad? Entonces, esos pacientes tienen un 33% de riesgo de epilepsia posterior, ¿verdad? Entonces, esos son los factores de riesgo para la aparición de epilepsia después de una crisis febril. Bueno, ¿cómo evaluar, cómo debemos evaluar a un paciente con convulsión febril, ¿verdad? Entonces, la anamnesis, el interrogatorio, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Siempre tenemos que preguntar cómo estaba el paciente antes, qué estaba haciendo, ¿verdad? Antes de su crisis. Para preguntar si él estaba previamente sano, si ya estaba resfriado, cuántos días de enfermedad tenía, ¿verdad? Qué estaba haciendo en el momento de la crisis, ¿verdad? Cómo fue la crisis, las características de la crisis, para todo eso es muy importante para poder diferenciar cuánto tiempo duró la crisis, ¿verdad? Todo eso es algo que nosotros siempre tenemos que evaluar, que preguntar, ¿verdad? Entonces,
En una crisis febril generalmente, con cualquier tipo de crisis, en los niños sobre todo, es raro que el paciente te llegue convulsionando todavía, ya sea en la urgencia o en el consultorio, donde sea. La mayoría de los pacientes ya te llegan en un estado posictal, ¿verdad? Entonces, siempre te llega la mamá desesperada, ¿verdad? Sobre todo si es el primer evento. Entonces la mamá o la abuela o el papá siempre llegan desesperados, ¿verdad? Gritando, llorando. Es muy normal. Siempre mantener la calma, la tranquilidad, eso es muy importante, ¿verdad? Eso uno va aprendiendo con el tiempo, con los años, ¿verdad? A veces uno se quiere desesperar también, salir corriendo, pero los años te van enseñando a tranquilizarte, a calmarte. eh, entonces siempre la mamá llega gritando, llorando, pidiendo auxilio, ¿verdad? Pero el niño ya viene en su estado cogital. Generalmente en las convulsiones simples, en las crisis febriles simples, el estado cogital dura pocos minutos, ¿verdad? Eh, no hay ningún tipo de parálisis de todo, ¿verdad? No hay cefaleas ni nada, el paciente se recupera rápido. Entonces, pero sí tiene fiebre todavía. Entonces evalúa la temperatura. No hace falta hacer ningún tipo de benzodiazepina si el paciente no está convulsionando, ¿verdad? Eso sí, hay que bajarle la fiebre, evaluar, ¿verdad? Preguntar qué le pasó, hacer todo el interrogatorio, cómo estaba el paciente, cómo fue la crisis, qué estaba haciendo el paciente antes de presentar la crisis, ¿verdad? Tratar de que la mamá te describa bien la crisis, ¿verdad? Si fue una crisis tónica, si fue una crisis clónica, tónico-clónica, ¿verdad? Si la mamá no sabe describir, entonces ir diciéndole, preguntándole a nosotros, ¿verdad? Preguntarle si fijó la mirada, si desvió los ojos, si salivó la boca, si liberó esfínteres, ¿verdad? Si se cayó, si tembló, todas esas cosas, si se puso azul los labios. Entonces, esas cosas hay que, si la mamá no te dice, entonces ir preguntándole a nosotros y quitarle esas informaciones, ¿verdad? En el caso de ser una convulsión focal, ¿verdad? Preguntar cómo era la convulsión focal, si solamente sentía que le hormigueaba el brazo, que temblaba la pierna, el paciente le hablaba o que perdió el conocimiento después, ¿verdad? Entonces, ir interrogándole, preguntarle cuántos días de evolución el cuadro febril. Entonces, la anamnesis es muy importante para poder clasificar el tipo de convulsión febril. Puede hacer el examen físico, ¿verdad? Para poder encontrar el foco infeccioso del paciente, ¿verdad? Descartar siempre un cuadro infeccioso del sistema nervioso central, ¿verdad? Porque ese va a ser nuestro principal diagnóstico diferencial. Siempre descartar un cuadro infeccioso del sistema nervioso central. Buscar, ¿verdad? Mirar oídos, mirar garganta, ocultar pulmones, y eso, el examen físico, ¿verdad? Tratar la crisis febril aguda, ¿verdad? La enfermedad aguda. Si el paciente está convulsionando, entonces en ese caso hacerle midazolam, diazepam, solo si el paciente está convulsionando. Si ya no está convulsionando, no es necesario hacerle benzodiazepina, ¿sí? No es necesario, pero si tiene fiebre, sí hay que bajarle la fiebre, ¿sí? Bajarle la fiebre. Y ahí determinar los factores de riesgo, ¿verdad? De recidiva, ¿verdad? Dependiendo de la edad, dependiendo de si es su primera crisis, y todas esas cosas, ¿no? Preguntar antecedentes familiares de crisis febriles, parentesco de antecedentes familiares de epilepsia y todas esas cosas, ¿no? También es muy importante preguntar si el paciente no es convulsionador, si el paciente no es epiléptico, ¿sí? Evaluar el desarrollo neurológico del paciente, ¿verdad? Para ver si no hay un retraso neurológico, una enfermedad de base neurológica en el paciente. Bueno, algo muy importante acá, como les dije, ¿verdad? Siempre descartar que no sea una infección del sistema nervioso central, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? La punción lumbar. ¿Cuándo vamos a hacer una punción lumbar en un paciente con una convulsión febril?
¿verdad? Nosotros vamos a realizar punción lumbar en una convulsión febril solamente cuando nuestro paciente tenga menos de 6 meses, ¿verdad? Acuérdense el rango etario de la convulsión febril, ¿sí? Es de 6 a 60 meses, 6 meses a 5 años, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos un bebé que viene con convulsión y tiene fiebre y tiene menos de 6 meses, entonces nosotros no podemos dudar en punzarle a ese bebé, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene menos de 6 meses, convulsionó con fiebre. Pero todavía no va en el grupo etario de convulsión febril. Entonces, tenemos que hacer una punción febril, una punción lumbar, perdón, ¿sí? Otra indicación de punción lumbar es cuando nuestro paciente luce tóxico, ¿verdad? Tiene un aspecto séptico, ¿verdad? Entonces, no podemos dudar, también tenemos que hacer una punción lumbar. Y obviamente cuando se sospecha de meningitis bacteriana aguda, ¿verdad? O sea, lógicamente vamos a hacer una punción lumbar cuando hay sospecha de meningitis bacteriana aguda, ¿sí? Es opcional la punción lumbar cuando el paciente tiene entre 6 y 12 meses, ¿verdad? Entre 6 y 12 meses y tiene un esquema vacunal incompleto, ¿verdad? No tiene todas las vacunas para el grupo etario, o nosotros desconocemos el esquema vacunal de ese paciente, ¿verdad? O no porta la libreta, o la mamá no sabe si su hijo se vacunó o no se vacunó, ¿verdad? Entonces, podemos, por el bien del paciente, ¿verdad? Hacer una punción lumbar para salir de la duda, ¿verdad? Y tiene una fiebre sin foco, por ejemplo. Entonces, podemos optar por la punción lumbar, ¿no? También pacientes que hayan recibido tratamiento antibiótico, ¿verdad? Previo y tienen fiebre sin foco también, ¿verdad? Entonces, en ese caso, podemos hacer también punción lumbar. Entonces, esos son los casos en que nosotros optaríamos por la punción lumbar. Cuando el paciente ya recibió tratamiento antibiótico previo, o sea, ya viene de un cuadro infeccioso, ¿verdad? Tratado, vuelve a hacer fiebre, ahora convulsiona con fiebre, tiene fiebre sin foco. Un paciente entre 6 y 12 meses con un esquema vacunal incompleto o desconocido, entonces podemos optar por punzarle. Y sí o sí tenemos que hacer en los pacientes que tienen menos de 6 meses, que convulsionan y tienen fiebre, en los pacientes que tienen aspecto séptico, aspecto tóxico y cuando sospechamos de meningitis bacteriana aguda. ¿Sí? Entonces, en esos casos, indefectiblemente tenemos que hacer la punción lumbar. ¿Sí? Estudios, ¿verdad? Electroencefalograma. Pedir o no pedir cuando nosotros estamos delante de una crisis febril, ¿sí? Cuando hablamos de crisis, de convulsión febril, no es necesario. Si es una crisis febril simple, si es una convulsión febril simple, no pidan electroencefalograma, ¿sí? No es necesario. No es necesario si la crisis febril es simple, ¿sí? Nosotros debemos pedir electroencefalograma solamente en los casos que tenemos alta sospecha de epilepsia, ¿sí? Entonces, vamos a limitarnos cuando tenemos una convulsión febril compleja, ¿verdad? Ya sea con un antecedente familiar de epilepsia, ¿verdad? Con una crisis febril compleja con convulsiones focales, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí vamos a limitarnos al electroencefalograma, ¿sí? Pero en las crisis febriles simples, no vamos a pedir electroencefalograma. ¿Está bien? No es necesario, ¿sí? Pruebas de neuroimagen, tomografía, resonancia, no se recomienda, ¿sí? No pidan en una convulsión febril, ¿sí? A menos que
su electroencéfalo le sugiera algo. ¿Sí? El electroencéfalo le sugiera algo. ¿Sí? Entonces, de lo contrario, no se recomienda pruebas de neuroma, ya sea tomografía o resonancia, no se recomienda. ¿Sí? En una crisis febril. El tratamiento, ¿cómo vamos a tratar? ¿Ya? El tratamiento es, más bien, es asesorar, es apalabrar, es hablar con los padres, ¿verdad? Sobre el riesgo de las recidivas, el riesgo de que esas crisis vuelvan a aparecer, ¿no? Entonces, tenemos que explicarle bien a los padres que esa crisis pudo haber sido la primera y la última crisis febril de su hijo. Como puede haber un riesgo de 30 a 50% de que esa crisis vuelva a aparecer, ¿verdad? El tratamiento anticomicial, anticonvulsivante, ¿verdad? No se recomienda. Entonces, el paciente que tiene una crisis febril simplemente no debe nunca salir del consultorio o de la urgencia con un anticonvulsivante. No, nunca. ¿Sí? Jamás. Nunca. ¿Sí? No es necesario también hospitalizar a una convulsión febril. No se trata la convulsión febril con hospitalizar. Lo que nosotros tenemos que tratar es la causa, lo que llevó a la convulsión febril. Si fue una otitis, tratar la otitis. Si fue un resfriado, tratar el resfriado. Si fue una faringitis, tratar la faringitis. Si fue una gastroenteritis, tratar la gastroenteritis. Tratar la causa. ¿Sí? Bueno. En niños con alto riesgo de epilepsia, ¿verdad? Entonces ahí sí se puede plantear el tratamiento anticonvulsivo, ¿verdad? Pero solo en esos niños que tienen, por ejemplo, un trastorno del neurodesarrollo, por ejemplo. Ahora mismo allá, en este recuadro, voy a retroceder y les voy a mostrar. En estos pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen anomalías del neurodesarrollo, que tienen 33% de riesgo de epilepsia posterior, ¿verdad? O pacientes que hacen crisis complejas focales, por ejemplo. Ellos tienen alto riesgo de epilepsia posterior. A ellos sí se podía plantear, ¿no?, el tratamiento con anticomerciales, ¿verdad? Pero en ese caso había que derivarla a ellos al neuropediatra, ¿verdad?, que haga un seguimiento con el neuropediatra, pero jamás salir, enviar de alta de la urgencia pediátrica con un antiepiléptico a estos pacientes. Por favor, nunca hagan eso, ¿sí? Y tratar las crisis que duran más de 5 minutos, ¿verdad? Como cualquier crisis convulsiva. Ustedes saben, ¿verdad? Me imagino que saben, porque ya vieron en neuro, que toda crisis convulsiva cede, ¿verdad? Toda crisis convulsiva cede. Y si en 5 minutos no cede, entonces ahí sí hay que actuar. Y ahí sí recién se trata con las benzodiazepinas, ¿verdad? Entonces, si en 5 minutos no ceden las crisis, ahí tratar con benzodiazepinas, que serían diazepam rectal, midazolam intranasal. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a los padres, ¿verdad? Porque ellos se quedan muy aprensivos y eso es lo que podríamos entrenarlos, ¿verdad? A tener su diazepam rectal o su midazolam intranasal, a que tengan en la casa, ¿verdad? Porque las convulsiones febriles no se previenen con los antitérmicos, ¿verdad? No se puede prevenir con el antitérmico una convulsión febril, ¿sí? Aquí están, los antipiréticos no reducen el riesgo de recidiva en la crisis febril, debido a que la crisis se produce cuando la temperatura está subiendo o cuando la temperatura está bajando, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que enseñar a los padres es que las crisis en su gran mayoría son benignas, ¿verdad? Que por más que el paciente tenga crisis febriles simples, eso no va a afectar su desarrollo neurológico, ¿verdad? Sí hay riesgo que el paciente pueda desencadenar una epilepsia, pero eso depende del tipo de crisis, si son complejas, ¿verdad? Si hay antecedentes genéticos de epilepsia o de antecedentes de crisis febriles o el tipo de crisis compleja que tenga el paciente.
Y si las crisis duran más de 5 minutos, entonces tratar, ¿verdad?, con las benzodiazepinas, ya sea por la vía rectal o intranasal, ¿verdad? Pero que los antipiréticos no son la mejor salida para evitar las crisis febriles recidivantes en los pacientes. Y es eso, chicos. ¿Preguntas? Doutora? Hola, Bom escucho. dia. Buen día. Doutora, essa convulsão febril é idiopática, então? Sí, es idiopática. Existe alguma época do ano que pode aumentar o risco de ter ou não? No, no hay Não? una época que aumenta el riesgo, depende, porque son pacientes que tienen una susceptibilidad para atender, ¿verdad? Como les dije, depende del grupo etario primero, ¿verdad? Son pacientes que tienen entre 6 meses y 5 años, primero, grupo etario. Segundo, depende mucho si hay antecedentes de epilepsia en la familia, si hay antecedentes familiares que tenían convulsión febril cuando niños, ¿verdad? También depende mucho de la mielinización incompleta todavía del sistema nervioso central, la inmadurez de los sistemas de termorregulación de la temperatura, ¿verdad? Del sistema nervioso central y todo eso, ¿verdad? Hay niños que son más susceptibles, no todos los niños van a convulsionar con fiebre, ¿verdad? Entonces, depende. Hay también enfermedades, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el herpes virus tipo 6, tipo 7, la shigella, ¿verdad? Las diarreas por shigella, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero no hay una época del año, ¿verdad? O sea, es una predisposición. Entendi, doutora. Muito obrigado. ¿Sí? Olá, doutora, bom dia. Buen día. Então, uma das predisposições também pode ser por conta de desidratação e distúrbio metabólico também, né? No. Não? No. Tipo, Eso es lo que yo dije. hiponatremia. Eso dije, Isso já tem origem certa. es fiebre. ¿Sí? Tá. Entonces, cuando la convulsión es paciente que tiene entre 6 y 5 años, presenta fiebre, temperatura rectal de 38 o más, en ausencia de infección del sistema nervioso central, ¿sí? Que no tenga ningún desequilibrio metabólico, eso quiere decir que no esté deshidratado, que no tenga ningún desequilibrio hidroelectrolítico, ¿sí? Que no esté con hipoglicemia y que no tenga antecedentes de epilepsia, o sea, que no tenga un antecedente de una convulsión afebril anterior, ¿sí? Sim, mas se no caso ele, e se no caso ele não tem febre e só tem, no caso, a desidratação, uma criança que... Entonces su convulsión es por un desequilibrio del medio interno. Ah, beleza. Obrigada, doutora. Ahí. ¿Isquemia cerebral puede ser un desencadenante o no? O sea, una predisposición para la convulsión febril, Luisa, ¿eso es tu pregunta? No entiendo. O sea, vos me preguntás si una isquemia cerebral, difícilmente un niño va a tener una isquemia cerebral. Lo que ellos suelen tener es una hipoxia, ¿verdad? Una hipoxia perinatal, por ejemplo, ¿verdad? O sea, un paciente que durante el parto sufrió, se hipoxió y se quedó secuelado, ¿verdad? Entonces eso es un retraso en el neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces ellos sí, pueden ser un desencadenante, ¿verdad? Entonces ellos pueden convulsionar con fiebre, pero tiene que tener fiebre para convulsionar, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿verdad? Que para que haya una convulsión febril hay que haber fiebre, chicos, ¿sí? El propio nombre ya dice convulsión febril, hay que haber fiebre, ¿sí? Fiebre, convulsión febril, convulsión con fiebre, ¿sí?
sé si entendiste, Luisa, no sé si me expliqué también. Sí, voy a pasar la lista. Es Luisa María, Gabriele, Adriele, Joyce, Jonathan, Luis Claudio y Nicolau da Silva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tienen que exponer. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguien más tiene duda? ¿Preguntas? Tenho uma dúvida só, doutora. Sí, decime. Se no caso a criança está no período ainda daquela formação do sistema ainda neuronal dela, e ela teve um caso de hipóxia, né? E aí essa criança não tem febre, não tem nenhum desses distúrbios, porém é uma criança que chora muito. Criança que chora, que não dorme, irritada, e aí não se percebe, porque existem tipos de convulsões que só treme um pouquinho a língua, rima labial, aquele tipo de nistagmo, coisas que para nós podemos perceber, mas a mãe, os pais, eles não conseguem perceber isso. E aí essa criança vai indo, vai perdendo, vai atrasando o desenvolvimento dela. Esse tipo de... O eletroencefalograma traz para nós esse traçado de condição do caso? Sí. Ah, tá. ¿Cuántos meses tiene el niño? 5 para 6 meses, vamos dizer. Sí. En realidad, los niños... Tipo um parto fórceps, um trabalho de parto demorado, né? Sí, los niños pequeños hay que evaluarlos realmente, ¿verdad? Porque ellos hay muchas convulsiones, hay muchas epilepsias, ¿verdad? De los lactantes, hay muchos tipos de epilepsia, ¿verdad? Y más de si tuvo un antecedente de sufrimiento fetal, ¿verdad? Un parto distóxico. Entonces hay que evaluarle. Si vos decís que tiene un retraso en el neurodesarrollo, hay que evaluarle. Pero se puede hacer un electroencéfalo, que va a ser un buen electroencéfalo, y consultar con un neuropediatra, ¿verdad? Para que evalúe el trazado del electroencéfalo, por supuesto, ¿verdad? Ok, gracias. Sí. ¿Nadie más tiene preguntas de convulsión febril? ¿No? Bueno, si no tienen preguntas, entonces nos quedamos por acá. Nos vemos el miércoles, ¿sí? Gracias, doutora. Gracias.